todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Rebe y el día de hoy les voy a contar sobre una cantante e ícono ochentero quien hasta la actualidad ha dejado una huella en la música. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden dejar en la sección de comentarios sugerencias de artistas que quieran ver en mi canal, mismos que tendré en cuenta para videos futuros. Recuerden que la próxima semana el video será sobre Laurie Anderson, debido a que ella quedó en segundo lugar de esta votación. El video del inicio fue grabado en el Museo Morelense de Arte Popular. Dejo en la descripción el link con la dirección del museo si ustedes, luego de que pase la cuarentena, quieren darse una vuelta. Esto ayudará mucho a los artistas que son tanto de Morelos como de la República Mexicana. Dichos todos estos anuncios, comencemos. Susan Janet Ballion nació el 27 de mayo de 1957 en Southwark, Londres, en Inglaterra, siendo ella la menor de 3 hermanos. Su padre fue bacteriólogo y trabajaba extrayendo el veneno de las serpientes, mientras que su madre era secretaria bilingüe especializada en los idiomas inglés y francés. El padre de Susan tenía problemas de alcoholismo, mismos que provocaron estragos no solo en su vida laboral, también en las relaciones interpersonales de su hija. A Susan, sus amigos solían invitarla a jugar en sus casas, pero ella no podía regresarles el favor, de modo que gradualmente se volvió una niña solitaria. Sin embargo, cuando su padre solía estar sobrio, Susan y él compartían su amor por la lectura. Al cumplir los 9 años, Susan y una amiga suya fueron agredidas sexualmente por un extraño. A pesar de las denuncias que se levantaron, los padres de Susan y la policía decidieron ignorar el problema. ¿Sería este suceso algo que marcaría a la cantante al punto de perder el respeto por los adultos que la rodeaban? Cuando Susan tenía 14 años, su padre falleció, siendo la causa de su deceso cirrosis. Esta pérdida la afectó tanto física como psicológicamente, haciéndola perder peso y faltar a clases. Luego de varios diagnósticos fallidos, Susan finalmente fue operada por una colitis ulcerosa. Tras su operación, ella vio una transmisión del programa británico Top of the Pops, en el cual se presentó David Bowie. El impacto fue tal que ella comenzó a crear un nuevo plan para su vida. Susan abandonó la escuela a los 17 años. Durante esta etapa, comenzó a frecuentar clubs nocturnos gay a los cuales las amigas de su hermana solían asistir, y más adelante sería ella quien introduciría a sus amigos a esta escena. En febrero de 1976, Susan y su amigo Steve Bailey fueron a un concierto de los Sex Pistols. Después del evento, Susan y Steve decidieron formar parte del Bromley Contingent, un grupo de fans y seguidores de la banda. La mayor parte de los miembros del Bromley Contingent eran antiguos fans de David Bowie y Roxy Music. Algunos de los personajes que fueron parte de este grupo fueron Billy Idol, Simon Boy Baker, quien se convertiría en un fotógrafo reconocido, Sue Catwoman, quien se ha vuelto una figura icónica para la subcultura punk, el escritor Bertie Berlin Marshall, autor de los libros Psycho Boys y Berlin Bromley, y Philip Salon, un conocido promotor de clubs, entre ellos Planets, donde contrató a Boy George antes de ser famoso, The Mod Club y Bagley's. Susan se volvió muy popular en estos clubs nocturnos debido a su vestuario influenciado por la estética glam, así como por el uso de accesorios bondage, mismos que se convertirían en parte esencial de la escena punk. Susan se volvería un ícono de la imagen punk y también goth al teñirse el cabello de negro, usar labial rojo y un delineado de ojos exagerado. Varios de sus atuendos fueron fotografiados y hasta la fecha son un punto de referencia de la imagen alternativa. En 1977, Susan y Steve decidieron cambiarse los nombres por Siouxsie Sioux y Steve Severin. Siguiendo la filosofía punk de hágalo usted mismo,
Siouxsie y Severin decidieron iniciar una banda la cual llamaron Siouxsie and the Banshees y cuya primera alineación constó de Siouxsie como cantante, Steve en el bajo, Marco Pirroni en la guitarra y Sid Vicious en la batería. Sería hasta 1978 que finalmente Siouxsie and the Banshees lanzaría su primer single llamado Hong Kong Garden, mismo que llegaría al puesto 7 en las listas de popularidad de Reino Unido. Gracias a esta canción, Siouxsie and the Banshees tendrían la oportunidad de lanzar su primer álbum llamado The Scream. Con The Scream no solo recibieron críticas positivas, también ellos comenzarían a influenciar a los artistas del futuro, incluso algunos con los cuales colaborarían, tales como Robert Smith de The Cure, Morrissey de The Smiths y Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage. Entre las canciones destacables del disco se encuentran Overground, Helter Skelter y Metal Postcard, Mittageisen. El segundo disco de Siouxsie and the Banshees fue Join Hands, cuyo tema de inspiración fue la Primera Guerra Mundial. En 1979, la alineación de la banda cambió reemplazando a Marco Pirroni con John Mackay en la guitarra y saxofón y a Sid Vicious por Kevin Morris en la batería. El tema de la guerra surgió debido a las imágenes mostradas en televisión sobre actos de represión hacia manifestantes en Irán, así como toques de queda en dicho país. Otros temas que ocuparon en el disco fueron el uso de placebos, la destrucción del arte sacro e incluso una historia corta escrita por Edgar Allan Poe titulada Premature Burial. Entre los tracks más destacables se encuentran Poppy Day, Regal Zone, Placebo Effect, Premature Burial y Mother Oh Mine Papa. Tras grabar Join Hands, Siouxsie and the Banshees se dividió quedando Siouxsie y Severin aún activos. Ellos tuvieron que recurrir a Robert Smith de The Cure para que fuese su guitarrista temporal en presentaciones para la televisión y en conciertos. En la batería, Kevin Morris fue reemplazado por Peter Edward Clark, también conocido por su sobrenombre Budgie, quien fuese baterista para las bandas Big in Japan y The Slits. Para el siguiente disco de la banda, Kaleidoscope, Smith no fue parte de la producción, pero en cambio se contó con la participación del guitarrista y tecladista John McKeoch. Kaleidoscope llegó al puesto número 5 en las listas de popularidad de Reino Unido. Entre las canciones más destacables se encuentran Happy House y Christine. Happy House ha sido una gran influencia para otras bandas y músicos, siendo un gran ejemplo Radiohead, quienes han afirmado que esta canción suelen ocuparla durante sus ensayos. También, The Weeknd sampleó Happy House para su canción House of Balloons, Glass Table Girls. En 1981, Juju sale a la luz. Para la realización de este álbum, las canciones fueron ensayadas previo a la etapa de grabación. Un efecto que se agregó a la guitarra y el bajo fue el Gizmotron, mismo que se ocupó por Jimmy Page en el disco de Led Zeppelin In Through the Door, pero en el caso de Siouxsie and the Banshees, este efecto se ocupó en las canciones Arabian Nights e Into the Light. También de este proyecto destacó la canción Spellbound. Juju también fue un disco que influenció a otros artistas, como fue el caso de Billy Corgan de The Smashing Pumpkins y Brett Anderson de Suede. Durante los ensayos para el disco Juju, Siouxsie y Budgie descubrieron por accidente que la combinación de voz y percusiones le iba muy bien a la canción But Not Them. Los dos, bajo el nombre de The Creatures, organizaron una grabación de 5 canciones para hacer un EP llamado Wild Things, el cual salió a la venta en 1981. Ya en 1983 lanzarían el álbum llamado Feast, grabado con coros hawaianos proporcionados por The Lamalani Hula Academy Hawaiian Chanters. En 1989, The Creatures sacó el álbum Boomerang, un disco que fue grabado en Andalucía, España, y que también contó con una fuerte influencia de dicho país. 10 años después, The Creatures lanzaría Anima Animus, disco del cual destaca la canción Another Planet y que fue parte de la banda sonora de la película Lost in Space.
El último disco de The Creatures sería High, el cual tendría influencias japonesas y sería con esta producción que se despedirían de los escenarios en el año 2004. Volviendo a Siouxsie and the Banshees, A Kiss in the Dream House fue un disco influenciado fuertemente por los problemas que tenía la banda de estrés y adicciones causados por las constantes discusiones con Neil Stevenson, quien en ese entonces era el manager de la banda, pero que al final todos optaron por relegar de su puesto. A Kiss in the Dream House es considerado como uno de sus discos más experimentales y recibió elogios con sus canciones Melt, Slow Drive y Fireworks. La portada se basó en el arte del pintor austriaco Gustav Klimt, conocido por su pintura El Beso. A pesar del éxito, el guitarrista John McGeoch se separó de la agrupación debido a problemas de alcoholismo, siendo un punto de quiebre su desmayo en el concierto de 1982 en Madrid, España. Tras la separación de McGeoch, Siouxsie and the Banshees volvieron a contar con el apoyo de Robert Smith en la guitarra. Inicialmente solo lo habían considerado para grabar una vez más presentaciones en televisión y para conciertos, resaltando el cover de Dear Prudence que fue transmitido en el programa Top of the Pops. Con Smith decidieron continuar grabando el disco en vivo titulado Nature y solo harían un álbum de estudio llamado Hyena. Este último también contó con la participación de 27 músicos de la London Symphonic Orchestra, específicamente para la canción Dazzle. Otros singles destacables de este álbum son Swimming Horses y Bring Me the Head of the Preacher Man, este último descrito como un spaghetti western lisérgico. Al Smith volver a enfocarse en The Cure, Siouxsie and the Banshees consiguieron a un nuevo guitarrista, John Valentine Carruthers. Con Valentine, primero hicieron un EP llamado The Thorn y que serviría como ejercicio para que Valentine se familiarizara con el trabajo de los arreglos de la banda. Tras estar satisfechos con el trabajo del guitarrista, Siouxsie and the Banshees comenzaron a grabar su siguiente álbum de estudio titulado Tinderbox. Gran parte del disco fue grabado en Berlín, mientras que la canción Cities in the Dust fue grabada en Londres. En la portada se ocupó la fotografía de un tornado tomada por Lucille Handberg, misma que se usó en los discos Bitches Brew de Miles Davis y Stormbringer de Deep Purple. Además de Cities in the Dust, también destacó Candyman. Para el disco que sacaron en 1987, titulado Through the Looking Glass, se trabajó en los Abbey Road Studios. Esta producción fue un homenaje al Pin-Ups de David Bowie. Se había considerado hacer este álbum desde que grabaron Dear Prudence. Para este proyecto eligieron canciones de la primera mitad de la década de los 70. Gran parte del material fueron de artistas que los habían influenciado, tales como Roxy Music, John Cale, Iggy Pop, The Doors y Kraftwerk. Las canciones más destacables del álbum son The Passenger de Iggy Pop, Gone de John Cale, Strange Fruit de Billie Holiday, This Town Ain't Big Enough for Both of Us de Sparks y This Wheel's on Fire de Bob Dylan and the Band. En 1988, Siouxsie and the Banshees volvieron a cambiar de guitarrista. Ahora se incorporaría al grupo John Klein, pero también se añadiría a la banda un integrante más llamado Martin McCarrick, quien se encargaría de los teclados y otros arreglos con instrumentos de cuerda. Peep Show fue el siguiente disco de la banda, mismo que fue muy aclamado sobre todo con los nuevos arreglos hechos por McCarrick. Las canciones más destacables fueron Peekaboo, The Killing Jar y sobre todo The Last Beat of My Heart, una balada que incorporó instrumentos de cuerda y el acordeón. En mayo de 1991, Siouxsie y Budgie se casaron. Un año después se mudarían a Toulouse, Francia. Dejaron de trabajar en la música de The Creatures en el 2004, pero oficialmente ellos anunciaron su divorcio hasta el 2007. En una entrevista para The Independent, Siouxsie declararía: "Nunca he especificado si soy heterosexual o lesbiana. Sé que hay personas que son completamente lo uno o lo otro, pero no es mi caso. Supongo que si me atraen los hombres, usualmente ellos tienen cualidades femeninas".
Tras otro descanso de un año, entre 1990 y 1991, Siouxsie and the Banshees grabaron su penúltimo álbum juntos llamado Superstition. El productor, Steve Hagee, ocupó técnicas que iban en contra de la voluntad de Siouxsie, tales como el uso de computadoras. Sobre este tema, ella después diría: aún así hay canciones que me gustan del álbum, como Drifter y Kiss Them For Me, pero en ese entonces estábamos intentando trabajar en un modo distinto usando un tipo diferente de disciplina durante el cual me opuse a las computadoras. En posteriores reediciones se incluiría la canción Face to Face, que fue parte del soundtrack de la película Batman Returns, dirigida por Tim Burton. Otros hits destacados de Superstition son Fear of the Unknown y Shadow Time. El último disco en estudio de Siouxsie and the Banshees fue The Rapture, puesto a la venta en 1995. Las canciones fueron compuestas en la casa de Siouxsie y Pudgy en Francia. Sería un mes después que la banda grabaría parte del disco en Lyon, Francia, y las últimas canciones del álbum en Wessex, Londres. El productor del disco fue John Cale, ídolo de la banda, ex miembro de The Velvet Underground, y quien habría trabajado como productor en el álbum Horses de Patti Smith. The Rapture fue un disco con muy buena aceptación, especialmente por los arreglos de mandolinas, chelos y campanas. Mención aparte de ser considerado como digno representante de la metamorfosis de la banda. Las canciones más destacadas son Oh Baby y Stargazer. Para la última gira de Siouxsie and the Banshees, el guitarrista John Klein fue reemplazado por Knox Chandler, ex integrante de The Psychedelic Furs, y con quien, en el año 2003, la banda hizo una última gira llamada The 7-Year Itch, en referencia a la película homónima de Billy Wilder. Esta gira salió a la venta en formato CD y DVD. La mayor parte de las canciones fue una mezcla de sus éxitos junto con melodías menos conocidas. Además, Siouxsie and the Banshees le rindieron homenaje a George Harrison al interpretar un cover de Blue Jay Way. A pesar de la separación de Siouxsie and the Banshees, Siouxsie junto con Pudgy, Knox Chandler y Martin McCarrick hicieron una presentación en el Royal Festival Hall de Londres en octubre del 2004 y cuyo DVD se llamó Dream Show. En esta presentación también se contó con el Millenia Ensemble Orchestra y con la participación de Leonard Ito, un percusionista especializado en el talco japonés y quien fuese parte del grupo Kodo Drummers. A pesar de que Siouxsie y Pudgy en entrevista expresaron lo emocionados que estaban por este proyecto, esta sería la última vez que trabajarían juntos. En agosto del 2005, Siouxsie recibió una oferta por parte de Universal para firmar con la disquera W14, creada por el compositor John Williams, quien previamente había colaborado con Siouxsie and the Banshees para el disco Peep Show y el Boomerang de The Creatures. Los productores y colaboradores del disco solista de Siouxsie, titulado Manta Ray, fueron Steve Evans, quien previamente había trabajado con Robert Plant, Charlie Jones, quien había trabajado con Plant y Goldfrapp, y Clive Deamer, quien fuese baterista de Portishead. Para este álbum, Siouxsie estuvo de acuerdo en ocupar tecnología, incluso llegando a escuchar las sesiones de grabación desde Francia, mientras los demás músicos trabajaban en Reino Unido. La única instrucción que Siouxsie les dio fue tratar cada canción como un single potencial. Manta Ray incluye una variedad de estilos musicales como pop, glam y cabaret. Entre las canciones más destacadas se encuentran Into a Swan, About to Happen, Here Comes the Day y Sea of Tranquility. A pesar de no haber hecho otro álbum de estudio, Siouxsie ha contribuido en conciertos como el Yoko Ono's Meltdown en el Royal Festival Hall en 2013, interpretando todas las canciones del disco Kaleidoscope. Su último hit más reciente fue Love Crime, lanzado en el año 2015 para la banda sonora de la serie Hannibal. Siouxsie declararía: desde esos maravillosos shows en el Royal Festival Hall, ha sido una pausa frustrante comenzar a alimentar mi alma y hacer música nueva. Luego vino un sabroso bocado de Brian Retzel trabajando en la banda sonora. Ya era una admiradora.
Antes de darme cuenta, estaba tomando una mordida de Hannibal y me atrapó. Gracias, Hannibal. Por fin mi apetito ha regresado. A pesar de que la última colaboración de Siouxsie fue esta, y hasta la fecha no ha lanzado discos nuevos, nadie puede negar que el trabajo que hizo tanto con Siouxsie and the Banshees, The Creatures y en solitario no haya sido relevante. Aunque en un inicio fue su imagen estrafalaria la que capturó al público, fue gracias a su talento y disciplina que Siouxsie consiguió mantener una carrera musical exitosa a pesar de los obstáculos que la vida le ponía. Es por ello que vale mucho la pena escuchar su material, porque ha sido este el que colocó las bases para la música alternativa e incluso indirectamente influenció otros géneros como el goth. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero tengan una excelente semana. Cuídense y cuiden de los suyos. ¡Hasta luego!